En los versículos anteriores, la palabra del Señor dice que Jesús, el Señor Jesucristo, Él fue un niño igual que ustedes. La palabra del Señor está hablando de Jesucristo. Él era ese niño que crecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. La palabra del Señor nos está hablando del Señor Jesucristo, cómo Él creció. Él creció, dice, que se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre Él. ¿Ustedes creen que el Señor Jesucristo les da sabiduría a ustedes? Amén. Sí, a todos el Señor nos ha dotado de sabiduría. Ustedes son niños y por eso quise llamarle esta mañana al tema Creciendo con Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros cuando estamos creciendo y aprendemos de la palabra del Señor, estamos aprendiendo de nuestro Señor Jesucristo, todo lo que Él hacía. La palabra del Señor dice, yo creo que todos ustedes ya han escuchado la historia que el Señor Jesucristo nació en un pesebre, pero Él era un niño igual que ustedes. Dice la palabra del Señor que el niño, dice, crecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. ¿Cuántos de ustedes quieren que el Señor Jesucristo nos llene de gracia y sabiduría? Amén, ¿verdad? Todos queremos tener sabiduría. Así el Señor nos ha dado de diferentes sabiduría para que nosotros la pongamos en práctica. Por ejemplo, cuando ustedes van a la escuela y ustedes se sacan buena nota, ¿quién cree que les da esa sabiduría? Es el Señor Jesucristo que nos ha dotado de sabiduría para que nosotros, los seres humanos, podamos aprender. Nuestro cerebro está capacitado para aprender lo que nosotros queramos aprender. Claro que si nosotros aprendemos de la palabra de Dios, vamos a ser hombres y mujeres cuando crezcan de bien. La palabra del Señor dice en Efesios 6:1, hijos, obedeced al Señor a vuestros padres porque esto es justo. Entonces, si nosotros somos obedientes y tenemos la sabiduría que Dios nos ha dado y la usamos para hacer cosas buenas, el Señor nos llena de gracia, nosotros también como niños. Nosotros estamos creciendo en la palabra del Señor. Todas las veces que nosotros venimos a la casa del Señor, venimos a aprender de la palabra de Dios. Así como ustedes van a la escuela y aprenden a leer, a sumar, a restar, cuántas cosas que los maestros les enseñan, así es también la escuela dominical. Vienen a aprender de la palabra del Señor. Aquí vemos que el Señor Jesucristo, Él crecía y se fortalecía. ¿Ustedes saben qué es la palabra fortaleza? ¿Alguien me puede decir qué es la palabra fortaleza? La palabra fortaleza es que él se sentía fortalecido, se sentía con energía. Y yo quiero preguntarles en esta mañana a ustedes, ¿ustedes se sienten llenos de energía? Sí, ¿verdad? Los niños somos llenos de energía, corremos, saltamos, hacemos cuantas cosas. El Señor nos fortalece, nos llena de esas energías que necesitamos. Con esas energías nosotros vamos a adorar al Señor, vamos a cantarle con todo nuestro corazón cuando vengamos a la casa del Señor. Vamos a adorar al Señor con nuestras manos, con nuestra voz, vamos a cantarle a Él. Entonces aquí la palabra del Señor nos está hablando de que el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. ¿Cuántos quieren ser llenos de sabiduría? Amén. Todos queremos ser llenos de la sabiduría de Dios.
porque esa es la mejor sabiduría, la que viene de lo alto, la que nos va a dar lo que necesitamos en este mundo para enfrentarnos a la vida que nosotros tenemos que vivir, todos los seres humanos en esta tierra. Pero necesitamos al Señor Jesucristo en nuestras vidas, necesitamos al Señor en nuestros corazones. Aquí el Señor nos da un ejemplo de Él, cómo Él creció. Él creció llenándose de esa sabiduría, fortaleciéndose en la palabra del Señor. Dios nos va a dar esa sabiduría y esa fortaleza cuando nosotros seamos fieles al Señor y le adoremos. Ustedes son niños y ven el ejemplo del Señor Jesucristo. Él creció fortaleciéndose en el Señor. Él creció fortaleciéndose con esa sabiduría que Dios le había dado a él. Así nosotros como niños debemos de crecer en la palabra del Señor, llenándolos de esa sabiduría que solamente Dios nos puede dar. ¿Y cómo nosotros vamos a aprender? Primeramente, poniendo atención a la palabra del Señor. Porque si nosotros, el Señor nos da la sabiduría, por ejemplo, cuando ustedes van a la clase, si ustedes no ponen atención, no van a aprender. Así es la palabra del Señor. Si ustedes vienen a la casa de Dios y no ponen atención, no van a aprender del Señor. Pero aquí la palabra del Señor está diciendo que Él crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. El Señor Jesucristo fue un niño igual que ustedes. Igual que ustedes fue el Señor Jesucristo. ¿Cuál es el tema? Creciendo con Jesús. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo de la palabra del Señor. Estamos aprendiendo de Él, cómo Él creció, Fíjense que en cierta ocasión, el Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, que tenía 12 años. Y dice de que el Señor Jesucristo se fue de sus padres y no les dijo a dónde ellos estaban. Él se fue y los padres lo andaban buscando. ¿Y dónde creen ustedes que el Señor Jesucristo estaba? No, el Señor Jesucristo estaba en el templo. Estaba en los negocios de Él, de Dios. Dios quiera que el Señor Jesucristo nos encuentre a ustedes como niños, a mi persona, adorándole a Él, alabándole a Él como Él lo hacía, como el Señor Jesucristo lo hacía. Y los padres andaban preocupados buscándolo, porque ellos se preocupan por nosotros. Cuando nosotros no les decimos a ellos la verdad o no le decimos a dónde vamos, ellos se preocupan por nosotros. Eso pasó con el Señor Jesucristo, pero el Señor Jesucristo andaba en los negocios del Padre, de Dios. Él andaba en los negocios del Señor. Él no andaba en cualquier cosa. Entonces nosotros andemos en escuela, andemos donde estemos, debemos de siempre guardar la palabra del Señor, lo que nosotros aprendemos en este lugar. Que los niños deben de portarse bien, no decir malas palabras, ser obedientes con los padres, ser unos niños bien portados. Así nosotros vamos a crecer en la palabra del Señor. ¿Vamos a crecer con quién? Creciendo con Jesús. Vamos a aprender del Señor Jesucristo, cómo Él creció. Él creció en sabiduría, Él lo fortalecía. El Señor Jesucristo creció con la palabra de Dios. Así, si nosotros seguimos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, nosotros vamos a ser hombres y mujeres de bien. Por eso quise leer esta mañana San Lucas 2:40, porque yo quiero que ustedes sepan que el Señor Jesucristo fue como ustedes, también fue niño. Que el Señor Jesucristo fue un niño igual que ustedes. Yo quiero que ustedes aprendan en esta mañana que cada vez que nosotros crecemos y aprendemos de la palabra de Dios, estamos aprendiendo de nuestro Señor Jesucristo. Estamos imitando al Señor Jesucristo, que nosotros necesitamos para ser personas de bien. Que esta palabra
que ustedes como niños aprendan que nunca se aparte de ustedes, porque esta palabra es la que puede cambiar la vida del hombre, es la que puede ayudarles a ustedes como niños a ser personas de bien. Pero también nosotros cuando vamos creciendo, nosotros como niños necesitamos recibir a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón. Nosotros como niños necesitamos al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Ya los niños que están un poquito más grandes pueden recibir al Señor Jesucristo en sus corazones. Porque es necesario que nosotros recibamos al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Porque necesitamos ser limpiados de todo pecado que hay en nuestra vida. Amén. Desde que nosotros nacemos ya con ese pecado que viene en nuestra vida. Muchas veces nos portamos mal, hacemos cosas que no debemos de hacer y necesitamos el perdón de Dios en nuestra vida. En esta mañana yo sé que hay niños que están pequeños, pero hay niños grandes. Pero yo quisiera que los niños que están grandes y sientan el deseo en su corazón de recibir al Señor Jesucristo en su corazón, ustedes pueden tomar esa decisión. Pueden sentir en su corazón que quieren recibir al Señor Jesucristo en su corazón. Esta mañana voy a